Desde tiempos inmemorables nos hemos preguntado por el origen de todo lo que nos rodea, y durante mucho tiempo no se tuvo la capacidad para comprender cuál era este. Por eso, normalmente se recurría a pensamientos mágicos y religiosos, involucrando a uno o varios dioses para explicar el origen y el devenir tanto del planeta como de los seres vivos. Este pensamiento religioso aún sigue muy arraigado en la gente y se define con una palabra: creacionismo. Por eso, cuando en los últimos siglos, a partir de Nicholas Steno, Charles Lyell, James Hutton y sobre todo Charles Darwin, se ha empezado a ver que el origen y el devenir tienen una consecuencia natural, determinados grupos religiosos han creado fuertes presiones para eliminar el naturalismo del ideario de la gente y proteger el creacionismo. Durante muchos años, y más en el continente americano, ha habido una discrepancia entre las posturas de la ciencia formal y el creacionismo con respecto a la edad de la Tierra y a la existencia de la evolución de las especies. Discrepancia que incluso ha llegado a los tribunales de diversos estados de los Estados Unidos de América, lo que pone de manifiesto el poder que diversos grupos creacionistas pueden llegar a tener, hasta el punto de estar prohibida la enseñanza de la evolución en centros educativos del estado de Arkansas hasta el año 1968, o incluso estar en igualdad de condiciones la evolución y el creacionismo hasta el año 1982 en este mismo estado. Pero casi desde la publicación del origen de las especies, el creacionismo ha tenido que enfrentarse muchas veces a las evidencias que se observan a favor de la evolución, y una de ellas es el registro fósil. A pesar de que este registro se inclina de forma abrumadora hacia la evolución de las especies, los creacionistas no han dudado en usar todo tipo de estratagemas para aparentar lo contrario, lanzando argumentos falsos y falaces sobre lo que el proceso de fosilización y el registro fósil es, haciendo selecciones interesadas de fósiles que les convienen, posicionando erróneamente a su favor fósiles que claramente les contradicen, o encerrando bajo llave todo aquello del registro fósil que no les convenga. Para que el registro fósil funcione a su favor, necesitan aparentar que éste se ha depositado en poco tiempo, tiempo que dura el diluvio, y que el proceso de fosilización ha sido igualmente rápido. Y obviamente no dudan en señalar aquellos aparentes indicios que nos muestran que ha habido aparentemente rápidos enterramientos y rápidas fosilizaciones, y descartar el resto. Y es cierto que para que un resto de actividad orgánica se conserve, necesita ser enterrado. Por eso, en determinados ambientes donde no hay sedimentación ni protección del resto, este no será susceptible de fosilizar. Pero hay que tener cuidado con esto, ya que el tiempo no es un factor a tener en cuenta en los procesos de fosilización y nos puede llevar, como poco, a conclusiones precipitadas, cuando no a conclusiones erróneas. El enterramiento de un organismo puede llevar mucho tiempo y no sufrir casi fragmentación. En un ambiente de posicional tranquilo, como un fondo oceánico profundo o tranquilo y anóxico como una turbera, los restos de un organismo pueden aguantar mucho tiempo casi sin sufrir modificaciones, aun cuando no se hayan enterrado. Cuando lo encontramos fosilizado, podemos caer en el error de pensar que se ha enterrado rápidamente. Aun cuando el enterramiento haya sido rápido, podemos tener la pérdida parcial o completa del organismo. La actividad bacteriana que descompone la materia orgánica no se limita a la superficie, sino también a varios metros de profundidad. Y el hecho de que un organismo quede enterrado rápido puede suponer que se someterá más fácilmente a procesos de bioturbación, y estos procesos son capaces de eliminar cualquier microestructura que tenga el sedimento, así como los restos orgánicos que pueda tener. Por otro lado están los procesos de mineralización de los fósiles.
Si bien es cierto que algunos de ellos son rápidos y estos son usados por el ámbito creacionista para posicionar el registro fósil a su favor, hay otros que son lentos e incluso podríamos considerarlos de segunda generación. El caso más evidente es la mineralización por pirita. En fases avanzadas de la diagénesis de una roca, cuando la roca que contiene el resto fósil se encuentra con fluidos ricos en azufre, el resto orgánico puede disolverse completamente y ser sustituido por sulfuro de hierro, observándose la piritización característica de algunos fósiles, formando por tanto un fósil nuevo en un periodo de tiempo bien largo. El tiempo no es un factor a tener en cuenta en los procesos de fosilización, por eso no puede ser usado para posicionar el registro fósil a favor del creacionismo. Esto no es más que una mala interpretación de los procesos tafonómicos que llevan a que un resto de actividad orgánica pase a formar parte del registro fósil. Las formas de vida que hay en los mares y océanos se distribuyen a lo largo de buena parte de la columna de agua, distinguiéndose tres tipos de fauna en función del lugar de la columna donde vivan. Aquellos que viven flotando en la superficie forman el plancton, y se dice que forman la fauna planctónica. Aquellos que viven buceando en la columna de agua forman el nectos, y se dice que forman la fauna nectónica. Finalmente, los que viven en la base de la columna de agua, es decir, en el fondo, forman el bentos, y se dice que forman la fauna bentónica. Estos organismos bentónicos suponen un gran escollo para el creacionismo, y más si son sésiles, es decir, que viven fijos al fondo del mar. Organismos bentónicos se han identificado infinidades en el registro fósil: trilobites, braquiópodos, briozoos, crinoideos, corales o bivalvos, entre otros, son todos ellos bentónicos. Sin embargo, se encuentran distribuidos a lo largo de la columna geológica, y no únicamente en la base de esta, como cabría esperar si todas las rocas sedimentarias se hubiesen formado por un único evento catastrófico como el diluvio. Y más aún con los animales que forman arrecifes. Durante todo el Cámbrico se observan arrecifes formados por unos animales llamados arqueociatos, parecidos a las esponjas, que curiosamente a finales de este periodo desaparecen. Luego, en el Ordovícico, periodo en el que aparecen los briozos, los nichos dejados por los arqueociatos son usados por estos, así como por estromatopóridos, corales rugosos y corales tabulados, para formar arrecifes, hasta que los estromatopóridos se extinguen en el Cretácico y los dos corales mencionados se extinguen en el Pérmico. Digno de mención es que estos corales extintos son sustituidos por los corales actuales, los escleractínidos. Los rudistas, unos bivalvos que aparecen en el Jurásico y se extinguen en el Cretácico, formaron arrecifes y se encuentran solo en rocas de estos dos períodos. Encontramos animales bentónicos desde rocas del Ediacariense, antes incluso que el Cámbrico, hasta rocas actuales del Neógeno, e incluso en la posición en la que vivieron, como el caso de organismos arrecifales, algo diametralmente opuesto a lo esperado en un evento único como el diluvio, donde cabría encontrar solo estos animales en la base de la columna geológica y completamente entremezclados. Si acabamos de ver dos aspectos que de por sí muestran cómo el creacionismo no entiende lo que es el registro fósil, invalidándose una rápida formación del mismo en un único evento, ahora veremos un aspecto que no solo ayuda a sustentar más lo anterior, sino que posiciona al registro fósil como un evento que apoya la evolución de las especies. Hablamos de la sucesión faunística.
Y es que no solo se ve una sucesión de fósiles a lo largo de toda la columna geológica. Ya se ha dado a entender cuando mencionábamos la sucesión de organismos que formaron arrecifes desde tiempos pasados, sino que esta sucesión faunística muestra claras evidencias de evolución biológica. Observamos sucesión de especies donde unas nos van dejando paso a otras. Vemos cómo en una secuencia estratigráfica aparece una determinada especie. A medida que asciendes en la secuencia se hace más numerosa, hasta que llega un momento en que te desaparece. Esta aparición y desaparición de una determinada especie va acompañada de la aparición y desaparición de otras, que no tienen por qué ser coincidentes en la secuencia de rocas, lo que nos permite identificar biozonas que nos ayudan a datar las rocas. Es claramente relevante la sucesión que muestra la clase de los artrópodos de los trilobites. Los trilobites aparecen casi en la base del Cámbrico en un grupo llamado Red Liquida. A lo largo de los primeros periodos del Paleozoico se observa cómo diversos grupos de trilobites van apareciendo, no apareciendo todos a la vez. Agnóstida y Ticopárida aparecen en el Cámbrico medio, Proétida y Corinesóquida en el Cámbrico superior, o Facópida en el Ordovícico. Otros grupos aparecen también en este periodo, y todos ellos desapareciendo en el Devónico, excepto Proétida, que llega hasta el final del Pérmico. Los trilobites nos están mostrando la sucesión faunística tan característica del registro fósil. Pero además, la sutura facial, que es esta línea que se marca aquí, no estaba presente en los primeros trilobites, y luego muestra tendencia evolutiva de tipo propárica a sutura opistopárica y gonadopárica, a lo largo de la sucesión de trilobites en el tiempo. No solo la sutura facial de los trilobites, sino la morfología de sus ojos, haciéndose más grandes en grupos que cada vez vivían en aguas más profundas con formas natatorias, y desaparición de estos en formas que pasaron a vivir enterradas. El pigidio se fue haciendo cada vez más grande a medida que nos movemos hacia formas más modernas. Y el número de segmentos torácicos se fue reduciendo a lo largo de la sucesión de trilobites. Los trilobites son un gran problema para el creacionismo, quizás por eso nunca se mencionan en sus argumentos. Organismos que deberían aparecer en la base de la columna geológica aparecen distribuidos por todo el Paleozoico, mostrando, además, claras tendencias evolutivas. Podemos seleccionar cualquier grupo de organismos, que si los vemos en detalle a lo largo de la sucesión de rocas, vemos claras tendencias evolutivas en ellos, como es el caso de los mamíferos con la evolución de sus huesos de los oídos, mostrando cómo se pasa de huesos mandibulares en reptiles a huesos auditivos en mamíferos, o el caso de los ancestros de los caballos, viendo cómo se modifica la morfología de sus extremidades para terminar dando la característica pezuña. Podemos y debemos fijarnos en los parámetros que caracterizan el proceso de fosilización para no llevarnos sorpresas a la hora de analizar este proceso. Y también debemos fijarnos en cómo se encuentran los fósiles bentónicos a lo largo de todo el registro fósil. Por eso, el registro fósil es un gran escollo para el creacionismo, pero un escollo que deben tener presente, ya que negar su existencia es imposible. Por eso, no les queda más que lanzar estratagemas para aparentar que los fósiles están de su lado. Pero cuando se mira el registro fósil en detalle, el resultado es justamente el contrario.